Teresa Navarro llevaba 15 años trabajando en el Servicio Médico Forense de Oaxaca. Conocía el olor metálico que se quedaba pegado a las paredes, la mezcla de formol y humedad que ningún ventilador podía borrar. Caminaba entre planchas de acero inoxidable, etiquetas de evidencia y archivadores viejos que contenían historias que casi nadie leería. Para los médicos forenses y policías ministeriales, Teresa era parte del mobiliario, alguien que limpiaba, ordenaba, acomodaba cuerpos sin nombre en bolsas negras y jamás hacía preguntas. Para todos, Teresa era invisible. Había aprendido a mover camillas sin hacer ruido, a barrer, sin interrumpir conversaciones incómodas, a pasar desapercibida, mientras los agentes comentaban casos que nunca llegarían a juicio. Sabía dónde guardaban el café barato, cuáles refrigeradores fallaban más, y quién de los peritos siempre perdía guantes. Sabía mucho más de lo que parecía, pero nunca dijo nada. Era la mujer silenciosa, que firmaba su entrada puntual y salía cuando la última autopsia terminaba. Teresa nació en una casa de adobe en San Martín, Mexicapam, en una ladera donde el agua llegaba cada 2 o 3 días y las calles se convertían en lodo cuando llovía. Su madre lavaba ropa ajena. Su padre albañil desaparecía semanas enteras en obras de construcción. Desde niña Teresa entendió que la vida se sostenía con trabajo duro y pocas expectativas. Dejó la secundaria antes de terminarla, no por falta de ganas, sino porque el dinero no alcanzaba ni para camiones. A los 16 años, comenzó limpiando pequeñas clínicas de barrio y a los 22 consiguió trabajo temporal en el CEMEFO. Iba pensando que sería cuestión de unos meses, pero los meses se volvieron años, y los años la convirtieron en la empleada que todos reconocían sin aprender su nombre. La llamaban Teresa cuando les convenía muchacha la mayoría del tiempo. Su único orgullo era su hijo Luis, estudiante de ingeniería mecánica en el Tecnológico de Oaxaca. Lo tuvo joven, casi sin planearlo, pero Luis creció con una serenidad que ella misma no se explicaba. Era disciplinado, aplicado, de esos muchachos que siempre ayudan a cargar garrafones y saludan a los vecinos por su nombre. Teresa vivía para él. Trabajaba horas extras, festivos, turnos dobles, si era necesario. Cada peso que ganaba tenía un destino claro: que Luis no repitiera su historia. La vida de Teresa tenía una rutina fija. Llegaba al instituto antes del amanecer, recibía las órdenes del día, limpiaba la sala de reconocimiento, revisaba los cubículos del área refrigerada, escuchaba a los agentes debatir sobre balística, drogas, levantones, deudas y favores. Muchos cadáveres provenientes de comunidades cercanas mostraban señales de disputas entre grupos del narco, marcas que los médicos describían con tecnicismos y los policías archivaban como violencia del crimen organizado. Para Teresa, esas marcas eran otra forma de injusticia que nadie se molestaba en investigar. Nunca pensó que algún día una de esas bolsas negras pudiera llevar un nombre que ella conocía. Luis tomaba 2 rutas de autobús para regresar de la universidad. Teresa siempre lo esperaba con la cena lista, un plato de arroz, frijoles y lo que hubiera alcanzado ese día. Él llegaba contando anécdotas de clases, planes, de proyectos, ideas para hacer prácticas profesionales. Ella lo escuchaba con el pecho lleno de un orgullo manso. A veces, mientras él hablaba, Teresa pensaba que todo el cansancio del CEMEFO, todo el olor a formol y la soledad de su casa valían la pena por ver a su hijo avanzar. Hasta que una noche Luis no regresó. Al principio Teresa pensó que el camión se había retrasado, que el tráfico en símbolos patrios estaba insoportable o que alguna protesta había cerrado la avenida. Esperó una hora, luego otra.
Llamó al celular de Luis. Sin respuesta. Intentó de nuevo. Nada. Salió a la calle. Caminó hasta la esquina. Miró hacia las paradas donde los estudiantes solían bajarse. Silencio. Ciudad inmóvil. Volvió a casa con el estómago revuelto y las manos sudorosas. Marcó de nuevo. El teléfono sonó 3 veces y se cortó. Una sensación helada le recorrió la espalda. Conocía suficientes historias para saber que algo estaba mal, muy mal. Al amanecer fue a la comandancia más cercana. El oficial, un hombre medio dormido con uniforme arrugado, la obligó a llenar un formulario y le dijo que probablemente el muchacho había salido con amigos. Teresa insistió. Él suspiró, escribió su nombre en una libreta y le pidió que regresara después. Esa noche Teresa no durmió. Se quedó sentada en la mesa de la cocina, mirando el celular apagado, esperando un mensaje que no llegaba, un timbre que nunca sonó. 3 días después, mientras limpiaba la sala de refrigeración, vio entrar una camilla nueva, empujada por 2 agentes. Sobre la bolsa negra había una etiqueta que reconoció de inmediato. Hombre joven, aproximadamente 20 años, encontrado en zona de Barranca al sur. El corazón de Teresa se detuvo. La piel se le heló. Dio un paso atrás. Intentó convencer a su mente de que no podía ser, que era imposible. Pero cuando el médico de guardia abrió la bolsa para clasificar el cuerpo, Teresa no necesitó ver más que el cabello, la forma de las manos, la cadena que ella misma había regalado. Luis. El mundo de Teresa se derrumbó sin ruido, como una pared vieja que cede con un simple toque. No gritó, no corrió, no dijo una palabra. Solo apoyó una mano en la mesa de acero para no caerse. La carpeta de investigación se abrió, se cerró y quedó archivada sin explicación. Teresa preguntó, rogó, insistió. Le dijeron que no había líneas viables, que el caso era complicado, que debía tener paciencia. Palabras vacías repetidas por funcionarios que nunca habían perdido a nadie. Esa noche, Teresa regresó a su casa y sintió que algo dentro de ella se había roto para siempre. Una parte se convirtió en silencio, otra en una sombra helada, y muy en el fondo, como una chispa imperceptible, empezó a arder algo distinto, algo que no se apagaría. Durante semanas Teresa caminó por los pasillos del CEMEFO como un fantasma. Hacía su trabajo con la misma precisión de siempre, pero ya no escuchaba, ya no respondía, ya no asentía. Cuando los médicos forenses mencionaban nuevos casos, las voces se volvían ecos lejanos rebotando contra paredes frías. Nada le importaba, salvo una pregunta que la atormentaba día y noche. ¿Quién le había arrebatado a Luis? Los agentes no daban respuestas. La fiscalía decía que no había testigos, que la zona donde apareció el cuerpo era un punto caliente, que probablemente se trataba de un ajuste de cuentas entre células criminales. Teresa repetía una y otra vez que su hijo no estaba metido en nada ilegal, que Luis era estudiante disciplinado, respetuoso. Pero para ellos todos los jóvenes muertos en Oaxaca encajaban en la misma categoría cómoda, vinculado al crimen organizado. Teresa empezó a notar algo que antes ignoraba. Los cuerpos que llegaban al CEMEFO no eran números, eran patrones. Había marcas, repetidas ubicaciones, repetidas edades similares, barrios similares. Muchos muchachos entre 19 y 22 años desaparecidos durante trayectos cotidianos, encontrados días después en barrancas, terrenos baldíos o caminos rurales. Las autopsias hablaban de golpes, asfixias, signos de sometimiento. La policía lo atribuía todo a riñas internas entre bandas, pero Teresa sabía que algo más unía a esas víctimas. Un mediodía, mientras limpiaba la sala de preparación,
escuchó a dos policías ministeriales conversar sin darse cuenta de que ella estaba detrás de la puerta. «Dicen que fue el zurdo», murmuró uno. «El mismo que trae a los chamacos para la banda del sur». «Ese cabrón anda desatado», respondió el otro bajando la voz. «Ya van varios casos esta semana». Teresa sintió un latigazo en el estómago. El zurdo. Nunca había oído ese nombre, pero la manera en que lo mencionaban hacía evidente que era alguien conocido entre los agentes, alguien que actuaba con total impunidad. Siguió limpiando como si nada. Ellos ni siquiera la voltearon a ver. Siguieron hablando de favores, sobornos y listas que circulaban entre comandantes. Teresa memorizó cada palabra, cada inflexión. Cuando terminó su turno volvió a casa y abrió un cuaderno viejo que Luis usaba para matemáticas. Arrancó las páginas que contenían ecuaciones y dejó el cuaderno en blanco. En la primera hoja, escribió con trazos inseguros: el zurdo. Al día siguiente, algo aún más inquietante ocurrió. Llegó un cuerpo nuevo. Un joven de 21 años encontrado en una zona rural cercana a donde habían hallado a Luis. Los peritos comentaron que la escena tenía los mismos sellos que varios casos recientes. Teresa se acercó mientras recogía instrumentos y escuchó: «A este también lo levantaron saliendo del transporte. Igual que al hijo de la señora que trabaja aquí». «¿Cómo se llama Teresa?», respondió otro. Ella fingió no oír su nombre, apretó los labios y continuó limpiando. Esa noche escribió en el cuaderno: patrón similar. Zona sur. Transporte público. Muchachos jóvenes. El zurdo. Cada día agregaba una línea nueva. Fechas, barrios, detalles que escuchaba al pasar la escoba o al desinfectar bandejas. Antes esos murmullos le parecían ruido de fondo. Ahora eran el mapa incompleto de la muerte en Oaxaca. Los agentes hablaban más de lo que deberían. Algunos llegaban con cerveza oculta en botellas de agua, otros discutían abiertamente sobre decomisos y detenciones ficticias. En una ocasión, mientras Teresa limpiaba un charco de formol, escuchó a un comandante decir: «El zurdo no se toca. Ese trabaja para gente pesada. Mejor ni meterse». Teresa bajó la mirada. Una idea empezó a formarse, primero como una sombra, luego como un trazo claro. Si el Estado no podía tocar al zurdo, si la policía no podía, si nadie podía, ¿quién quedaba? La respuesta era evidente y aterradora ella misma. Pero Teresa no era impulsiva. Nunca lo había sido. Antes de cualquier paso, necesitaba entender. Saber quién era el zurdo, cómo operaba, dónde se movía. Y sobre todo, por qué Luis había terminado entre sus víctimas. La oportunidad llegó sin buscarla. Una madrugada, mientras trasladaba un cuerpo a la cámara fría, vio entrar a dos policías con un hombre detenido. Tenía el brazo vendado y la frente hinchada. Uno de los agentes bromeó: «Mira nomás al palomo. Siempre metiéndose donde no debe. El palomo». Otro nombre que Teresa anotó después. Los policías hablaban entre risas. «Dicen que el zurdo lo va a mandar llamar, que lo quiere para una vuelta grande, pues que aproveche. No siempre lo invitan a fiestas finas». Teresa pretendió no escuchar. Dejó el cuerpo en su estante, cerró la puerta metálica y continuó con su labor. Pero mientras ordenaba los guantes y la mascarilla, un pensamiento cruzó por su mente. Por primera vez, de manera nítida, el zurdo tenía un círculo, un grupo, una estructura que podía ser rastreada. Esa misma semana, mientras esperaba el camión de regreso a casa, escuchó a dos jóvenes comentar algo que la heló. Dicen que los del sur reclutan detrás del bar El Mezquite, que ahí se juntan los del zurdo. Teresa regresó a casa caminando despacio. A cada paso, la ciudad parecía distinta. Cada letrero, cada esquina, cada sombra adquiría un significado nuevo. Cuando llegó, encendió la luz tenue de la cocina
y abrió su cuaderno sobre la mesa. Escribió: El Mezquite. Punto de reunión: Palomo, zurdo. Después cerró el cuaderno con una calma que no sentía. Su respiración temblaba y las manos le sudaban, pero la decisión ya estaba tomada. No sabía qué haría todavía, ni cómo, ni cuándo. Pero sabía que no volvería a vivir como antes, que no permitiría que la muerte de Luis quedara enterrada entre expedientes polvosos, que no aceptaría la indiferencia como destino. La primera chispa ya había encendido la mecha, y Teresa, en silencio, comenzó a escuchar de verdad. La vida de Teresa comenzó a dividirse en dos realidades. Una era la misma de siempre: el uniforme blanco, los guantes de látex, la escoba apoyada contra la pared, la bandeja metálica que sonaba al mínimo roce. La otra era la que existía detrás de sus silencios, una red invisible de nombres, lugares y murmullos que ella juntaba con precisión quirúrgica. Era como si el CEMEFO, con sus pasillos helados y sus archivadores polvorientos, se hubiera convertido en una biblioteca macabra, donde cada cuerpo aportaba una pieza más del rompecabezas. Teresa escuchaba más de lo que hablaba. A veces, mientras limpiaba la sala de patología, algún médico murmuraba detalles de un caso que conectaba con otro. Otras veces los policías ministeriales llegaban fatigados sin cuidado de quienes los rodeaban y soltaban chismes de operativos fallidos, rutas de traslado, fiestas privadas donde los jefes se reunían. Ella recogía cada palabra. No necesitaba entenderlo todo de inmediato. Sabía que tarde o temprano las piezas encajarían. Un detalle cambió el ritmo de su investigación secreta. Un día, mientras firmaba la bitácora del turno, vio entrar a una forense joven cargando un contenedor transparente. Adentro había pequeñas muestras de sustancias halladas en la ropa de un delincuente muerto. La forense mencionó algo que a Teresa la hizo detener la respiración. Estos compuestos son de laboratorios caseros, probablemente usados para sedar a los muchachos antes de llevárselos. Teresa sintió que un escalofrío le recorrió el cuello. No era la primera vez que escuchaba algo parecido, pero ahora tenía nombre: el zurdo. Y al parecer tenía métodos, tenía recursos, tenía un sistema completo. En su cuaderno escribió: sedantes, laboratorios caseros, procedimiento repetido. Esa misma semana decidió ir al bar El Mezquite. No entró. No se atrevió. Caminó por la banqueta, pasó 2 veces frente al letrero de neón medio fundido, observó desde lejos. Hombres jóvenes entraban y salían riendo, algunos con gorras, otros con tatuajes visibles. Lo que llamó su atención no fue su apariencia, sino la forma en que los carros se estacionaban frente al local: camionetas sin placas, vidrios polarizados, motores encendidos, aunque nadie estuviera dentro. Se quedó en la esquina fingiendo buscar algo en su bolso. Escuchó el sonido de música fuerte filtrándose por las paredes. Luego vio a alguien salir. Era el Palomo. Lo reconoció, porque uno de los agentes del CEMEFO le había enseñado una foto accidentalmente mientras buscaba otro archivo. No llevaba escolta, no llevaba prisa, parecía dueño del espacio. Saludó a un par de muchachos con un gesto de la cabeza y entró de nuevo al bar. Teresa lo siguió con la mirada hasta que desapareció. Anotó en su mente cada paso, cada sonido, cada detalle. Esa noche en su cocina abrió el cuaderno y escribió: El Palomo confirma reunión en El Mezquite. Patrón nocturno. Al terminar cerró el cuaderno, pero su mano quedó encima más tiempo del necesario. Sentía como algo dentro de ella cambiaba, no de forma abrupta, sino lentamente, como una cuerda que se tensa día tras día hasta que ya no puede regresar a su forma original. Las semanas siguientes revelaron más nombres. Uno de ellos fue el Tirso,
un joven que aparecía constantemente en conversaciones entre agentes. Tenía fama de reclutador. Según comentaban, se movía entre farmacias clandestinas y festivales locales buscando muchachos vulnerables. Teresa no necesitó más para entender lo que implicaba. Lo apuntó bajo el nombre del zurdo como una rama más de aquel árbol podrido. Mientras tanto, en el CEMEFO, los cuerpos seguían llegando. Cada uno traía consigo una historia que nadie iba a contar. Algunos tenían documentos, otros no. Algunos eran llorados por familias enteras en el pasillo de espera. Otros nadie reclamó jamás. Teresa, con su silencio y su escoba, se convirtió involuntariamente en testigo de la magnitud de la tragedia que muchos preferían ignorar. Un día, mientras limpiaba la mesa de instrumentos, encontró un frasco pequeño con etiqueta roja. Era un compuesto químico utilizado en ciertas pruebas toxicológicas. Nada extraordinario para un laboratorio forense. Pero lo notable fue la conversación que escuchó justo después. El Laboratorio del Sur está usando algo parecido, dijo un perito mayor revisando un informe. No es lo mismo, pero es de la misma familia química. Teresa se quedó helada. Los laboratorios del Sur, el territorio del zurdo. Al llegar a casa abrió el cuaderno una vez más, posible sustancia. Similitud con reactivos toxicológicos, riesgo alto. No sabía exactamente qué estaba escribiendo ni para qué, pero sentía que su mano se movía guiada por algo más que lógica. Era como si Luis le hablara desde algún rincón de la memoria, como si le pidiera que no dejara que su muerte fuera un número más. Una tarde, mientras ordenaba botellas de reactivos, la jefa de patología comentó casualmente: van a mover varios cuerpos mañana. Los del caso del zurdo. Parece que encontraron conexión con los del mes pasado. Teresa giró apenas el rostro sin que nadie lo notara. Conexión. Esa palabra encendió algo en su pecho. Esa noche no durmió. Caminó por su casa pequeña, de un lado a otro, repasando los nombres. Las zonas, las conversaciones escuchadas. El cuaderno estaba sobre la mesa abierto en una página donde se veía un diagrama lleno de flechas. Teresa no era investigadora, no era policía, ni siquiera había terminado la escuela. Pero conocía el movimiento de la muerte mejor que nadie. Sabía leer patrones donde otros solo veían estadísticas. Y lo que veía ahora era claro: los mismos hombres que llenaban el CEMEFO de jóvenes sin futuro eran los mismos que la policía protegía con silencio cómplice. El Estado no iba a detenerlos, nadie iba a detenerlos. Un pensamiento apareció por primera vez con nitidez. Si nadie puede tocarlos, yo sí. No había odio en esa frase, solo certeza. Al día siguiente, Teresa decidió observar desde más cerca. Después de su turno, pasó por una tiendita donde vendían artículos de laboratorio usados. Compró guantes extra, una mascarilla más gruesa y 2 frascos vacíos. El encargado ni siquiera preguntó para qué los quería. Los trabajadores del CEMEFO compraban cosas así todo el tiempo. Guardó los frascos en su bolso y caminó hacia su casa con pasos lentos pero firmes. El aire de Oaxaca era cálido, lleno de polvo, y las calles vibraban con el murmullo del mercado nocturno. La vida seguía indiferente, como si no faltaran cientos de muchachos. Teresa detuvo el paso un instante. Miró hacia la ciudad extendiéndose bajo las luces anaranjadas. Algo estaba por comenzar. Y aunque todavía no sabía exactamente qué haría, sabía que ya no había camino de vuelta. Teresa siempre había sido una mujer práctica. Nunca se consideró valiente ni impulsiva. Era más bien alguien que hacía lo necesario para que el día siguiente pudiera existir. Pero desde la muerte de Luis, algo en ella dejó de responder a esa lógica paciente. No era rabia lo que sentía,
sino una especie de claridad helada, como si el mundo se hubiera reducido a un solo propósito. Ese propósito tomó forma una tarde en la morgue. El Palomo apareció muerto. Teresa lo reconoció incluso antes de ver la etiqueta. La textura del cabello, el tatuaje en el antebrazo, el gesto endurecido en el rostro, era él. Uno de los nombres más repetidos en su cuaderno. Los peritos se acercaron a revisar el cuerpo murmurando detalles que ella ya había escuchado demasiadas veces. Dicen que lo encontraron en una habitación de hotel, solo. Solo ese nunca se movía solo. Pues eso dicen. Paro respiratorio, igual que los dos anteriores. Teresa continuó desinfectando la mesa como si no hubiera oído nada, pero una chispa se encendió dentro de ella. No fue satisfacción, fue sorpresa. Alguien más estaba moviendo piezas, o quizás el Palomo había tenido enemigos en su propio círculo. Los del zurdo vivían rodeados de lealtades frágiles. No era raro que uno cayera. Pero para Teresa, la aparición del cuerpo significaba algo distinto. La red podía romperse. No era invencible. Esa noche, sentada frente a su cuaderno, escribió una frase que le tembló en la mano. Si uno cae, pueden caer todos. A partir de ese momento, su mirada cambió. Ya no solo observaba, clasificaba, analizaba. Estudiaba las rutinas de los hombres del zurdo con la precisión de quien lleva años trabajando en un laboratorio. No tenía acceso a computadoras oficiales, pero sí a la información que los mismos agentes dejaban esparcida en pláticas descuidadas y documentos mal archivados. Fue así como descubrió que uno de los socios del zurdo, un hombre conocido como el Tirso, frecuentaba un pequeño restaurante cerca del mercado de abastos. No era un lugar lujoso, pero sí discreto. Los conductores de moto lo conocían bien. Allí se hacían entregas rápidas, intercambios de sobres, reuniones cortas, sin cámaras alrededor. Teresa pasó 3 tardes observando el local desde una banca lejana. El Tirso llegaba siempre con 2 escoltas. Nunca entraba por más de 15 minutos. Tomaba café, hacía una llamada, luego se marchaba. Parecía rutinario, casi aburrido. Pero en la rutina se esconden las grietas. Al 4.º día, algo cambió. El Tirso llegó solo, sin escoltas, con prisa. Miró el celular varias veces mientras esperaba el café. Parecía nervioso. Teresa lo observó desde la distancia, pero no le dirigió más atención que la necesaria. Después de todo, aún no sabía cómo actuar. Solo sabía que debía esperar la oportunidad correcta. La oportunidad llegó sin que la buscara. En el CEMEFO habían recibido un lote de reactivos nuevos, incluyendo sustancias altamente controladas para análisis toxicológicos. El encargado del laboratorio se quejaba constantemente de que la administración nunca llevaba registro preciso de entradas y salidas, así que Teresa ya sabía que la vigilancia era mínima. Un frasco desaparecido pasaría inadvertido entre los errores del inventario. Una tarde, mientras recogía bandejas de acero, vio el frasco pequeño sobre una mesa, a medio abrir junto a otros reactivos. Nadie estaba prestando atención. Tomarlo fue tan simple como guardarlo entre los guantes de repuesto. Nadie se dio cuenta. Nadie verificó. En un lugar tan saturado, tan lleno de negligencia, las pequeñas anomalías se diluían en el caos diario. En su casa, Teresa observó el frasco durante varios minutos. Era transparente, incoloro, inodoro. Había leído suficientes reportes toxicológicos para saber que en dosis mínimas podía provocar mareos, desorientación, debilidad muscular. No era letal por sí mismo, pero sí podía dejar a una persona vulnerable, incapaz de reaccionar. La mayoría de los casos documentados lo confundían con intoxicación alimentaria o efectos del alcohol.
No quería pensar en lo que implicaba tener ese frasco en su mesa, pero tampoco lo devolvió. Durante los días siguientes mantuvo una distancia segura entre sus pensamientos y sus acciones. Iba al trabajo, escuchaba, observaba. Pero por dentro, el frasco seguía ahí como un recordatorio de que la pasividad también puede ser una elección. Y Teresa ya no quería elegir la pasividad. Entonces ocurrió algo inesperado. Encontró al Tirso en el CEMEFO. No muerto, vivo. Acompañaba a un agente ministerial a entregar documentos relacionados con una investigación. Caminaba por el pasillo con una confianza intolerable, como si aquel lugar donde terminaban tantos jóvenes no le provocara ninguna incomodidad. Teresa lo vio pasar frente a ella sin que él la notara. Llevaba un anillo de plata, una chaqueta de cuero y el mismo gesto arrogante de siempre. Fue en ese instante cuando lo decidió. No con rabia, no con prisa, con lucidez. Pero antes debía entender su rutina. No podía exponerse, no podía fallar. Pasó 2 semanas observándolo a distancia. El Tirso tenía un hábito inmutable. Cada jueves por la noche se reunía con un grupo reducido en un salón privado del restaurante. Pedían lo mismo, café negro y una botella de licor regional. Ese café era la clave. Una tarde Teresa entró al restaurante fingiendo ser clienta por primera vez. Pidió un chocolate caliente y se sentó lejos de las miradas curiosas. El mesero, un muchacho joven, dejó la bandeja frente a ella. En la barra reconoció la cafetera vieja donde preparaban las tazas de los clientes del salón privado. Observó cada movimiento, cada detalle. Cuando el mesero fue a la parte trasera, Teresa caminó con calma hacia la barra como si fuera al baño. Pasó la mano por su bolsa y rozó el frasco. No lo sacó, no ese día. Solo midió distancias, tiempos, ángulos. Luego regresó a su mesa y terminó el chocolate sin apuro. Al salir el aire fresco le golpeó el rostro. Sintió que respiraba por primera vez en semanas. No estaba haciendo nada ilegal todavía. Solo estaba mirando, midiendo, planeando. La noche en que actuó todo fue sencillo, demasiado sencillo. El mesero estaba distraído. El salón privado estaba preparado y la cafetera llena. Teresa se acercó con la misma calma ensayada. Nadie la vio abrir el frasco. Nadie la vio inclinarlo. Nadie la vio depositar unas gotas apenas perceptibles en la jarra destinada al salón. Luego salió del restaurante como si nada. Caminó por la calle empedrada, respirando profundamente. No sabía qué pasaría exactamente ni cuándo. No buscaba un resultado inmediato ni un desenlace específico. Solo quería algo que aquellos hombres sintieran, aunque fuera por una vez, la fragilidad que ellos habían impuesto a tantos otros. Días después, llegó un cuerpo nuevo al CEMEFO. Hombre, 30 años, chaqueta de cuero. Teresa no necesitó leer la etiqueta. Lo reconoció por el anillo de plata. Se quedó quieta con los guantes puestos, mientras los peritos comentaban. Dicen que fue intoxicación, mezcla rara de sustancias. Alcohol adulterado. ¿Quién sabe? Con esa gente nunca se sabe. Teresa giró lentamente para limpiar la mesa, sin mirar demasiado tiempo el cuerpo. Por dentro, algo se acomodó. No era alegría, no era triunfo, era silencio. Un silencio que daba miedo por lo firme que era. Y aunque no lo sabía todavía, ese era apenas el inicio. Después de la muerte del Tirso, algo cambió en el ambiente del CEMEFO. No era un cambio visible, pero se sentía. Los agentes hablaban más bajo los peritos, se miraban entre sí antes de comentar cualquier cosa, y los informes de cuerpos relacionados con el zurdo comenzaron a llegar con una frecuencia inquietante. A ojos del público, nada había cambiado. La ciudad seguía su ritmo habitual.
Los vendedores del Zócalo ofrecían artesanías. Los taxis sorteaban tráfico, los turistas llenaban las plazas. Pero Teresa sabía que algo se estaba moviendo en la oscuridad, y ella misma era parte de ese movimiento. Lo que más la sorprendía era la facilidad con la que podía observar sin ser vista. Los hombres del Zurdo se reunían en los mismos lugares, a las mismas horas, con los mismos hábitos. Hombres peligrosos acostumbrados a vigilarse mutuamente, pero incapaces de ver a la mujer que limpiaba el suelo por donde caminaban. Fue así como Teresa identificó a su siguiente objetivo: el Guacho. Lo había escuchado nombrar varias veces en conversaciones rápidas entre policías. Era el encargado de cuidar zonas rurales donde desaparecían jóvenes de comunidades pobres. Su nombre aparecía escrito en la lista de personas bajo vigilancia, aunque nadie hacía nada al respecto. El Guacho se movía como si el Estado fuera su sombra. Teresa lo vio por primera vez en persona cuando acompañaba a un agente a revisar el cuerpo de un desconocido. Era alto, con barba descuidada, y hablaba con la misma arrogancia que el tirso. Llevaba una cadena gruesa y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mientras observaban el cuerpo, el agente comentó: «Ese Guacho hace lo que quiere. Ni quien le diga algo». Teresa desde el fondo del cuarto fingió no escuchar. Esa noche su cuaderno volvió a abrirse. Escribió: Guacho, zona rural, patrón similar a Luis. La siguiente semana lo observó desde lejos. No lo siguió. Solo midió su presencia. El Guacho tenía una rutina que, a diferencia del tirso, no ocurría en la ciudad. Frecuentaba un pequeño bar en las afueras, cerca de un camino polvoriento donde los camiones de carga pasaban sin detenerse. Los meseros parecían conocerlo bien. Siempre le llevaban la misma bebida, un licor fuerte de la región. Teresa sabía que no podía repetir exactamente el método anterior. Un patrón sería visible, y la visibilidad era su enemiga. Así que buscó otra forma. En el CEMEFO, algunas sustancias desaparecían del inventario sin que nadie lo notara. No porque alguien las robara, sino porque los registros eran tan deficientes que la pérdida de unos mililitros nunca se detectaba. Los peritos se quejaban, los policías no tomaban nota, y la cadena de custodia era una ficción que todos aceptaban como real. Teresa aprovechó ese caos. Durante varios días estudió los movimientos de los agentes del laboratorio. Sabía exactamente cuándo salían a almorzar, qué gavetas dejaban abiertas, cuáles frascos nadie revisaba desde hacía semanas. Tomó pequeñas cantidades suficientes para provocar una reacción suave, algo que pudiera confundirse con intoxicación o un malestar repentino. No quería violencia, no quería sangre, solo quería equilibrio. Y en su mente, ese equilibrio tenía 14 nombres. El Guacho cayó durante una reunión informal en aquel bar rural. Los rumores llegaron al CEMEFO antes que el cuerpo. Algunos decían que había sido un ataque cardíaco, otros que lo habían encontrado desplomado en la mesa. Nadie habló de disparos, nadie mencionó pelea alguna, simplemente cayó. Cuando el cuerpo llegó, Teresa estaba limpiando instrumentos. Lo reconoció de inmediato. Los peritos comentaron: «Vaya semana, otro del sur. Ya van 4. Algo raro está pasando». Raro. Entre ellos siempre pasan cosas raras. El comentario provocó risas cansadas. Esas risas que dejan ver que nadie quiere profundizar. Teresa no se unió a ellas. Guardó silencio como siempre. Pero esa noche, al llegar a su casa, abrió el cuaderno y tachó el tercer nombre. Había algo en ese acto que no sabía explicar. No era satisfacción, no era alivio, no era victoria. Era orden, como si cada línea borrada
devolviera un fragmento de justicia que le había sido arrebatado al mundo cuando Luis murió. Los días siguientes se convirtieron en una repetición silenciosa del mismo proceso. Teresa analizaba los patrones, detectaba las rutinas, observaba los descuidos. No era una asesina profesional ni pretendía serlo. Solo aprovechaba las grietas del sistema, las grietas humanas, las grietas del poder. Fue así como cayeron el Muelas, el Trino y el Sombra. 3 nombres más tachados. 3 cuerpos que llegaron al CEMEFO con diagnósticos diferentes, todos aparentemente naturales. 3 hombres que nunca imaginaron que alguien tan invisible como Teresa los estaba mirando. Pero con cada caída, también crecía algo más el ruido. La prensa comenzó a murmurar sobre un posible ajuste de cuentas entre grupos rivales. Los policías comentaban teorías contradictorias. Los jefes de seguridad exigían operativos. Y lo más importante, el zurdo se movía con cautela. Eso era señal de que se había dado cuenta. Una tarde, cuando el sol tintaba de naranja las paredes del CEMEFO, Teresa escuchó algo que le aceleró el pulso. 2 agentes hablaban en voz baja, creyendo estar solos. El zurdo está molesto. Dice que alguien lo está limpiando por dentro. ¿Y quién sería tan idiota para meterse con él? No sé, pero ya mandó a preguntar nombres. Teresa guardó esa conversación en su mente como si fuera un archivo delicado. No sintió miedo. Sintió que el tiempo comenzaba a acabarse. En los días posteriores, la tensión aumentó. Los agentes eran más cuidadosos. Los peritos comentaban que Fiscalía estaba revisando reportes de muertes sospechosas. Algunos de sus compañeros la miraban más de lo habitual, no porque sospecharan, sino porque en tiempos de miedo todos observan más. Pero aún así Teresa continuó, no porque quisiera arriesgarse, sino porque ya no tenía nada que perder. Entonces, una mañana ocurrió algo que cambiaría la trayectoria de su historia. Un cuerpo llegó al CEMEFO con signos muy similares a los de los hombres que Teresa había estudiado. Pero este joven no era criminal. Tenía documentos, tenía familia, tenía nombre. Los agentes lo relacionaron con un caso anterior, uno muy parecido al de Luis. Teresa sintió un golpe en el pecho. El patrón no había terminado. El zurdo seguía activo. Tacharle los nombres a sus hombres no había sido suficiente. La raíz seguía viva. Esa noche, sentada frente a su cuaderno, Teresa miró los nombres ya tachados. 11. Quedaban 3. 3 hombres cercanos al zurdo. 3 piezas clave. Y al centro, escrito con una letra distinta, casi temblorosa, el zurdo. Teresa cerró el cuaderno suavemente, como quien cierra una puerta importante. Sabía que lo siguiente sería peligroso. Sabía que no había margen de error. Sabía que el silencio que la había protegido hasta ahora podía romperse en cualquier momento. Pero también sabía algo más. No se detendría. La caída del guacho del Muelas y del Trino empezó a dejar un eco incómodo en los pasillos del CEMEFO. No era miedo exactamente, sino la sensación de que había algo suelto en la ciudad, algo que ninguno de los agentes podía explicar con los elementos habituales de violencia criminal. Los informes hablaban de causas diversas: intoxicación parorrespiratorio, fallos orgánicos súbitos. Pero para quienes llevaban años trabajando con cadáveres, esas coincidencias empezaban a resultar demasiado convenientes. Teresa lo percibió en las miradas. Los peritos que antes la ignoraban comenzaban a observarla por unos segundos más de lo necesario. No sospechaban de ella, simplemente buscaban un punto fijo en medio del caos. En tiempos de incertidumbre, incluso la mujer que limpiaba los pisos podía parecer una figura de referencia. Un día, sin embargo,
un detalle pequeño cambió todo. Mientras Teresa ordenaba cajas de guantes, la forense joven, la misma que había mencionado sustancias sospechosas semanas atrás, se acercó para revisar un estante de reactivos. Abrió un cajón, frunció el ceño, lo cerró. Luego revisó otro, tomó notas, comparó etiquetas. Finalmente comentó en voz baja, más para sí misma que para Teresa faltan 2 frascos de microreactivos. No es grave, pero no debería faltar nada. Teresa sintió un cosquilleo helado en la nuca. No porque el frasco que ella había tomado estuviera registrado, sino porque la palabra faltar era peligrosa. En un lugar donde el desorden era normal, las primeras señales de organización podían significar problemas. La forense no dijo más y se retiró. Pero Teresa se quedó pensativa mientras acomodaba una bandeja. Por primera vez sintió que el terreno bajo sus pies dejaba de ser completamente sólido. Aún así, continuó observando. Había 3 nombres más que tachar, 3 figuras clave en la estructura del zurdo. Eran hombres más cuidadosos, más discretos, más cercanos al centro del poder criminal. No se exponían en bares, no hacían reuniones públicas, no repetían rutinas predecibles. Teresa necesitó más tiempo que nunca para entender sus movimientos. Uno de ellos era conocido como el Chacal. Era un intermediario. No ejecutaba, no ordenaba, pero conectaba. Teresa lo sabía porque lo había escuchado mencionado por agentes ministeriales que parecían temer incluso pronunciar su alias. Decían que el Chacal conocía la mitad de los secretos de Oaxaca, que tenía acceso a oficinas donde nadie más podía entrar. La primera vez que Teresa lo vio, casi no lo reconoció. Parecía un hombre normal, camisa sencilla, expresión tranquila, pasos medidos. Pero lo que la alertó fue la forma en que los demás lo observaban. 2 policías se enderezaron al verlo. Un perito dejó de hablar repentinamente. El ambiente cambió sutilmente, como si una corriente eléctrica hubiera atravesado el cuarto. Teresa solo lo miró unos segundos antes de apartar la vista. No podía arriesgarse a llamar la atención. Esa noche escribió en su cuaderno El Chacal. Nivel alto. Riesgo extremo. Los días transcurrieron en un silencio espeso. La presión sobre el CEMEFO aumentó. Fiscalía solicitó informes detallados de varias muertes recientes, incluyendo las de hombres vinculados al zurdo. Los agentes revisaban expedientes con ojos tensos. Los directores exigían precisión en cada documento. Teresa observaba todo desde su rincón habitual, consciente de que cada nueva revisión aumentaba su riesgo. Hasta que ocurrió lo inevitable. Una empleada nueva del CEMEFO, joven nerviosa, ansiosa por demostrar su eficiencia, se acercó a Teresa con un papel en la mano. «¿Tú sabes quién se encargó del área de reactivos?» La semana pasada preguntó. Teresa sintió un latido más fuerte de lo normal. La joven continuó. «Es que encontraron un frasco fuera del registro y dicen que tú estuviste ordenando esa zona. ¿Viste algo raro?» La pregunta no llevaba acusación, solo curiosidad, pero era suficiente para encender alarmas internas. Teresa respondió con un tono neutro. «No vi nada fuera de lo común. Solo limpié lo que me pidieron». La joven sonrió, agradeció y se marchó. Pero Teresa supo que una grieta se había formado. Desde ese día actuó con mayor cautela. Evitó acercarse demasiado al laboratorio. Evitó cruzar miradas prolongadas. Evitó cualquier acción que pudiera malinterpretarse. Sin embargo, también sabía que la ventana se estaba cerrando. Si quería llegar al zurdo, debía hacerlo antes de que Fiscalía se organizara lo suficiente como para notar anomalías. Entonces apareció una noticia que aceleró todo. Uno de los socios más cercanos al zurdo, un hombre conocido como el Tente,
Fue ingresado al hospital por un cuadro de envenenamiento leve. No murió, se recuperó. Y lo más importante, vivió lo suficiente para hablar. Los rumores llegaron al CEMEFO como ráfagas cortas. Dice que alguien los está vigilando, que no es otro grupo, que es alguien que conoce sus rutinas. Teresa sintió que el aire se volvía más denso. Por primera vez, un objetivo había quedado vivo. Eso significaba dos cosas. Una, que el método ya no era infalible. Y dos, que el zurdo sabía que había una amenaza. Al día siguiente, una camioneta negra estacionó frente al CEMEFO. 3 hombres se bajaron. No llevaban insignias, no llevaban uniforme, pero todos sabían quiénes eran. Hablaron con el director. Revisaron pasillos. Hicieron preguntas. Los empleados suspendieron sus actividades durante media hora. Teresa se mantuvo en la sombra con el corazón en la garganta. Cuando la camioneta se fue, el director reunió al personal. Están investigando conexiones entre muertes recientes. Quieren entrevistar al personal de cada área. Cooperen y mantengan todo en orden. A partir de ese momento, cada paso era peligroso. Los agentes comenzaron a observarlo, todo: quién entraba, quién salía, quién firmaba bitácoras, quién manipulaba equipos. Las nuevas medidas incluían cámaras funcionales, algo inusual en un lugar donde la tecnología rara vez servía para algo, y registros estrictos de sustancias. Teresa supo que era cuestión de tiempo antes de que alguien revisara demasiado cerca su área. Mientras la vigilancia aumentaba, los cuerpos continuaron llegando. Entre ellos, uno la golpeó con especial fuerza, un joven de 18 años, estudiante desaparecido de una parada de autobús, exactamente como Luis. Al verlo, Teresa sintió que las paredes del CEMEFO se cerraban sobre ella, que cada examen, cada etiqueta, cada bandeja la empujaba hacia un final inevitable. Esa noche abrió su cuaderno y lo revisó desde la primera página. Los nombres tachados, las conexiones, el rastro que sin querer había ido dejando dentro del mismo laberinto que la había protegido. Quedaban 2 hombres antes del zurdo, pero la ciudad ya estaba atenta. La policía ya olía algo. Los jefes criminales ya buscaban culpables. Y por primera vez, Teresa reconoció un pensamiento que hasta ese momento había evitado. Podrían descubrirme. No sintió miedo por sí misma. Sintió miedo de que si la descubrían demasiado pronto, el zurdo nunca caería. Quedaba una última oportunidad. Una única jugada posible antes de que se cerrara la red. Teresa lo sabía. El zurdo también. La vigilancia en el CEMEFO se volvió opresiva. No era solo la presencia de agentes rondando los pasillos, ni las cámaras recién instaladas, ni los informes que ahora exigían firmas y contrafirmas. Era la sensación constante de que algo invisible se había roto, de que la muerte ya no se movía en silencio. Todos sabían que se estaba formando una tormenta, pero nadie sabía en qué dirección caería. Teresa, sin embargo, sí lo sabía. El zurdo estaba nervioso. Y cuando un hombre como él se pone nervioso, todos tiemblan. Los rumores lo confirmaban. Agentes ministeriales comentaban que el zurdo había mandado a revisar bitácoras, contactos, rutas, movimientos. No confiaba en nadie. Había despedido a 2 de sus sicarios y cambiado las zonas de reclutamiento. Si alguien lo estaba cazando, quería saber quién. Y pronto. En medio de esa tensión, Teresa se mantuvo invisible. Su rutina no cambió. Caminaba con su bandeja, limpiaba superficies, acomodaba guantes. Nadie imaginaba que detrás de ese ritmo mecánico estaba tomando la decisión más peligrosa de su vida: borrar al hombre que había iniciado la cadena de muerte que le arrebató a Luis. Pero el tiempo se estaba agotando. La policía estaba acercándose sin saberlo.
El primer indicio llegó cuando la forense joven, esa muchacha de ojos atentos, se acercó a ella con una expresión seria. «Teresa, ¿puedo hacerte una pregunta?», dijo con cautela. Teresa levantó la mirada. La joven dudó unos segundos antes de continuar. «¿Has notado algo extraño en las muertes recientes? Me refiero a las que llegan de las zonas del sur. Hay patrones que no coinciden con el resto». Teresa sintió un leve temblor en sus manos, pero logró controlarlo. «No sé», respondió con voz neutra. «A veces hay coincidencias». La forense la observó un instante de más, como si buscara una grieta en su expresión. Finalmente sonrió con amabilidad y se alejó. Pero la semilla estaba plantada. Teresa sabía lo que ese tipo de pregunta significaba. Alguien por fin estaba conectando los puntos. Y aún quedaba el hecho de que el tente, el sicario que sobrevivió, podría haber mencionado detalles que no aparecieron en las noticias. El zurdo no confiaba en nadie, y si ese hombre había visto algo en su última reunión, incluso algo mínimo, podría haber descrito a una figura que no encajaba en ningún grupo criminal. Una mujer, tranquila, siempre presente en los lugares donde terminaban sus hombres. La idea era demasiado absurda para creerla, pero no lo suficiente para descartarla. El siguiente cuerpo que llegó al CEMEFO confirmó el peor escenario. Un joven de 22 años, desaparecido en circunstancias parecidas a las de Luis. Otra víctima del zurdo. Otra prueba de que la red seguía activa. Teresa lo vio entrar y sintió como el mundo se partía en dos otra vez. Sabía lo que eso significaba. No podía esperar más. No podía pensar más. No podía analizar más. El zurdo debía caer. Ese era el final inevitable del camino. La oportunidad surgió de una manera casi grotesca. El zurdo organizaría una reunión privada en un salón de un hotel cercano al centro. Nadie sabía para qué, pero todos intuían que era para demostrar fuerza, para decirle al mundo que seguía en control. La policía recibió el rumor, pero no tenía pruebas suficientes para actuar. Teresa solo necesitó escucharlo una vez. No hubo dudas. Era ese día, ese lugar. Preparó todo en silencio con la misma paciencia con la que se prepara una mesa de autopsia, cada paso medido, cada gesto preciso. No improvisó. No dejó nada al azar. Usó el conocimiento que había acumulado durante años para entender las sustancias, las dosis, los efectos. Nadie en aquel hotel la vería como una amenaza. Sería como siempre parte del fondo. Cuando llegó la noche, Teresa se mezcló entre los empleados del servicio, vestida con un uniforme prestado. No llamó la atención. Ninguna mujer de limpieza lo hacía. Su presencia era tan natural que nadie preguntó su nombre. Preparó la bandeja, acomodó los vasos. Vertió el líquido con manos firmes. Luego se retiró antes de que la reunión empezara. Caminó hacia la salida con un paso lento, respirando profundamente. No necesitaba ver el resultado. No buscaba espectáculo. Buscaba justicia, una que nadie más estaba dispuesto a ofrecer. Pero algo ocurrió que no había previsto. La empleada joven del CEMEFO, aquella que empezaba a sospechar, había visto a Teresa salir del hotel. No sabía qué significaba, pero entendió que una mujer como Teresa no tenía motivo para estar ahí. Y en tiempos de paranoia, cualquier detalle era suficiente para levantar preguntas. Al día siguiente, 2 agentes de la fiscalía llegaron al CEMEFO. Pidieron hablar con Teresa. Ella los siguió sin resistencia. La llevaron a una sala pequeña. Le ofrecieron agua. Encendieron una grabadora. «Solo queremos aclarar unas inconsistencias», dijo uno de los agentes. Teresa mantuvo la mirada firme. No dijo nada. No negó nada. Las preguntas continuaron. Pequeños detalles. Coincidencias.
días y lugares donde estuvo, personas que la vieron, frascos sin registro, bitácoras incompletas. Teresa respondió sin prisa, sin miedo, pero los agentes ya tenían suficiente para saber que algo no encajaba. Habían investigado la reunión del hotel, habían escuchado rumores, habían visto a Teresa en cámaras que ella no sabía que existían. Cuando la entrevista terminó, ella entendió que el final había llegado. No era sorpresa, no era injusticia, era simplemente lógico. Esa tarde, mientras limpiaba por última vez la mesa de instrumentos, escuchó su nombre a lo lejos. Teresa Navarro. Se giró. 5 agentes de la fiscalía la observaban desde la puerta. No corrió, no lloró, no dijo una palabra. Extendió las manos. Las esposas cerraron con un clic frío. Los empleados del CEMEFO la miraron pasar con mezcla de confusión y miedo. Algunos murmuraban que debía haber un error. Otros recordaban que siempre había sido demasiado tranquila. Nadie sabía qué pensar. Pero Teresa sí sabía. En la sala de interrogatorios final no ocultó nada. Relató cada nombre, cada patrón, cada caída, cada noche sin dormir, cada silencio impuesto por un sistema que nunca protegió a Luis. Los agentes escucharon sin interrupciones. No podían creerlo. Una mujer sola, una empleada invisible, un fantasma entre los cuerpos, había derribado lo que el Estado nunca pudo tocar. Cuando terminó, Teresa apoyó las manos en la mesa. Respiró profundo. Lo hice, dijo simplemente porque nadie más lo iba a hacer. El juicio fue inevitable, mediático, devorador. Los periódicos la llamaron la empleada de la morgue, la sombría de Oaxaca, la madre que vengó a su hijo. Colectivos de mujeres la defendieron. Políticos la condenaron. Expertos debatieron sobre ética, justicia, venganza, abandono institucional. Pero Teresa no escuchó nada. No le interesaba. Recibió su sentencia con la misma calma con la que recogía bandejas en el CEMEFO 40 años de prisión. En el penal nadie se atrevió a juzgarla. Sabían quiénes eran los 14 nombres. Sabían quién era el zurdo. Sabían lo que él y los suyos habían hecho durante años. Algunas internas la miraban con respeto, otras con miedo. Pero Teresa solo miraba por la ventana en las noches, como si desde allí pudiera ver el rostro de Luis entre las luces lejanas de Oaxaca. Nunca dijo arrepentirse, nunca pidió perdón, nunca justificó nada. Solo repetía en voz baja: mi hijo merecía justicia. Y aunque el país siguió siendo el mismo, aunque la violencia continuó y los nombres de nuevas víctimas llenaron expedientes, sin resolver algo había cambiado para siempre. Una mujer común había demostrado que incluso en el silencio más profundo, alguien estaba mirando.